Bueno, hermanos, pues seguimos con nuestra serie de Esther. Recordamos, ya hemos visto los capítulos 1, 2, 3 y el día de hoy estaremos considerando los capítulos 4 y 5 juntos. Y es que unidos nos presentan como los planes del enemigo avanzan, pero Dios va por delante de él. Anteriormente vimos cómo Mardoqueo se negó a inclinarse ante Amán, el agageo, muy probablemente por esa enemistad histórica que había entre Israel y Amalek, y cómo Amán respondió con un decreto genocida contra todos los judíos del imperio. Tras echar suertes, el edicto salió sellado con el anillo real el día 13 del primer mes, víspera de la Pascua, legalizando, como dice el propio texto, destruir, matar y exterminar a jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y saquear sus bienes. Mientras el rey Amán se sentaba a beber, Susa quedaba sumida en la confusión. Así es como dejamos el pasado capítulo. Humanamente todo parecía perdido, y aquí me gustaría subrayar dos hilos que vamos a retomar en este tiempo. En primer lugar, el silencio de Dios en el libro de Esther, que no implicaba, recordamos, su ausencia. Él sigue tejiendo la historia en lo oculto para preservar a su pueblo. Y en segundo lugar, el odio de Amán, que encarna la enemistad del mundo contra el pueblo de Dios. Pero no debemos irritarnos por la aparente prosperidad del impío, porque, como estuvimos diciendo en la otra ocasión, su final está muy cerca. No sabemos cuándo llegará, pero hay un final determinado por Dios para el impío. Y con ese telón de fondo entramos ahora a Esther capítulos 4 y 5. El decreto ya está en vigor, el pueblo entra en duelo, y en medio de la oscuridad comienza a destacar dos figuras clave, y es la de Esther y Mardoqueo, a través de quienes Dios, sin ser mencionado en toda la historia, empieza a mover los hilos para la liberación de su pueblo. Versículo 1 del capítulo 4 dice: cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, a él ya por fin le llegó la noticia, dice que rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. El plan de Amán de aniquilar a todo el pueblo judío es completamente desproporcionado. Era de esperar que la ofensa de Mardoqueo se restituyera con la propia vida de este hombre. Pero la de todo el pueblo, eso era lo que estaba consternando a toda la ciudad y a todo el imperio. Mardoqueo dice que rasga sus vestidos y se cubre de cilicio y ceniza, como acto de profundo duelo y angustia. Este era un gesto común en todo el periodo bíblico. Si recordamos, pues personas como Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras cuando oyeron que el pueblo quería regresar a Egipto en lugar de entrar a la tierra que Dios les había prometido. David también hizo lo mismo en varias ocasiones, por ejemplo al enterarse de las muertes de Saúl, Abner y Amnón. Eliaquim y Sebna rasgaron también sus vestiduras cuando Jerusalén fue amenazada por los asirios. Otro ejemplo lo tenemos en Esdras, quien utilizó este gesto para expresar su angustia cuando descubrió que el pueblo, incluidos sacerdotes y levitas, se habían mezclado en matrimonio con los gentiles paganos. Y aún los persas en aquel tiempo también entendían la importancia de este acto. De hecho, ellos mismos rasgaron sus vestiduras en señal de dolor cuando fueron derrotados por los griegos en la batalla de Salamina. Así que todo el mundo entendía este gesto, un gesto cultural, un gesto que manifestaba, como digo, duelo y profunda tristeza. Y dice el versículo 2 que Mardoqueo llegó de esta manera hasta la puerta del rey, porque nadie
podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Es interesante notar que aún cuando el imperio se había vuelto contra él, Mardoqueo seguía respetando cuidadosamente las normas. Dice el texto que no entró por la puerta del rey con cilicio porque la ley persa lo prohibía. Y su primer impulso ante esta injusticia fue apelar al rey por medio de Ester. No podía hablarle directamente a ella, que se encontraba recluida, así que se colocó a la entrada sabiendo que le llegaría la noticia de su estado. Ahí se puso y continuamos, versículo 3, dice que en cada una de las provincias, en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Así que la respuesta o la reacción que vemos inicialmente en una persona, en Mardoqueo, se convierte en una reacción comunitaria de toda la nación, de todo el pueblo judío. Y dice que respondieron, ¿de qué manera? Respondieron con ayuno, duelo, cilicio y ceniza. Pero ¿qué falta en esta reacción del pueblo? ¿Qué suele acompañar a ese ayuno, duelo, cilicio y ceniza? ¿Qué echamos en falta en el texto? Y que sin embargo está presente en otros libros, en otros textos. Efectivamente, la oración. Incluso los paganos de Nínive, y esto lo estamos viendo también con mi hermano, sabían arrepentirse, sabían clamar a Dios. Y sin embargo, el texto guarda silencio. Sin embargo, la oración no es mencionada. Versículo 4. Vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo comunicaron. Y la reina se angustió en gran manera y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. La primera reacción de Ester es enviarle ropa para cubrir su cilicio, como si lo único que le importara fuese esa escena pública. Pero en ningún momento atiende a la causa de su angustia. Solo después de que Mardoqueo rechaza la ropa, Ester envía a Atac para enterarse del motivo del duelo. Versículo 5. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó ir a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Todavía no lo sabía. Esto revela lo aislada que estaba Ester del pueblo del pacto. Todo judío, desde India hasta Etiopía, se está lamentando, menos Ester, que no tiene ni idea de lo que está sucediendo en ese momento. Todo el pueblo judío, y ella es la excepción. Ester estaba ocultando muy bien su identidad. ¿Quién iba a informarle del peligro que estaba sufriendo ese pueblo con el cual no tenía ningún tipo, aparentemente, de vinculación? Versículo 6. Y salió a Atac, a donde estaba Mardoqueo, en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Aquí vemos que las fuentes de Mardoqueo eran impecables. Conocía hasta la cantidad que estaba ofreciendo Amán. Versículo 8. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Ester y le informara, y le mandara que ella fuera al rey, y aquí está la petición de Mardoqueo, y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Este es un lenguaje propio de la oración, pero Mardoqueo, en lugar de, como primera opción, en primer lugar, orar a Dios, clamar a Dios, Mardoqueo reconoce su impotencia y recurre a Ester como la única vía de salida posible. Regresó a Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester habló a Atac y le ordenó que le respondiera a Mardoqueo lo siguiente. Ella respondió:
Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben, todos saben, que para cualquier hombre y mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. La respuesta de Esther, vemos, no es ni positiva ni negativa, simplemente invita a Mardoqueo a reconsiderar su propuesta, destacando ese riesgo personal que conllevaba presentarse sin invitación a la presencia del rey. En Persépolis se han encontrado bajorrelieves que muestran la figura del rey persa sentado en su trono con un largo cetro en su mano derecha y un soldado sosteniendo un hacha justo detrás del trono. Un gran hacha con el cual eran ejecutados aquellos que se presentaban, como dice aquí Esther, sin invitación. O sea que esto era un peligro real. Humanamente hablando, tal acto suponía jugar a la ruleta rusa. Si Esther accede a la propuesta, se juega la vida. Mardoqueo lo sabe de sobra, al igual que el resto de la gente del imperio. Por eso dice que todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben, eran todos conscientes de ello. Mardoqueo sabía cuál era el riesgo, pero hay un dato que lo encontramos al final de este versículo, hay un dato que él desconoce, y es que Esther lleva 30 días sin ser llamada. Y esto no es un dato de menor importancia. Normalmente el rey no dormía solo. Por lo tanto, parece que después de 5 años de matrimonio, el deseo del rey hacia ella se estaba enfriando. Por lo tanto, su presencia podía no ser bien recibida. Esto aumentaba la probabilidad de que Esther muriera. Ya de por sí era difícil, bueno, pues esto lo complicaba más. Humanamente casi imposible. Versículo 12, y contaron todo esto a Mardoqueo. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. En otras palabras, no pienses que tu aislamiento te guardará. Si morimos, muy probablemente tú también vayas a morir. Los intentos de Esther por ocultar su identidad judía no le servirían para evitar este desastre. La fe de Mardoqueo comienza aquí a emerger en medio de un mar de desesperanza y le dice a Esther, versículo 14, porque si permaneces callada, en este tiempo alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Si Esther no interviene, Dios salvará a su pueblo por otros medios. La liberación llegará con o sin Esther. Además, si ella, dice Mardoqueo, si ella no hace su parte, será también juzgada por Dios. El plan soberano de Dios de usar a Esther para la salvación de su pueblo no elimina la responsabilidad de esta mujer. Esther tiene que dar una respuesta. Versículo 14. Vuelvo a leerlo, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y tu casa, la casa de tu padre, pereceréis. Mardoqueo, sin mencionar a Dios, vemos que eso era algo intencional del autor en este libro, sin mencionar a Dios, deposita su confianza en Él, porque ¿podía su esperanza recaer sobre otra persona en este momento? ¿Había un plan B? ¿A qué otro lugar se refiere Mardoqueo? Es evidente que él está depositando su esperanza en la intervención divina. Estas palabras solo cobran sentido si él espera en Dios como el libertador de su pueblo. Y esto se hace aún más evidente si leemos el final del versículo. ¿Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? O sea, Dios está encaminando la vida de Esther para este momento,
para este gran propósito. Ahora bien, lo que para nosotros es evidente, porque conocemos el final de la historia, para estos dos solo era una posibilidad. Es decir, puede que haya sido predestinada para esto. Puede que por esta causa tú hayas llegado a ser reina. Pero es un puede. Pongámonos por un momento en la piel de Esther. Ella debe entregar su vida en manos de un Dios que no ha visto ni oído, sin saber siquiera si esto forma parte realmente de su plan, de su voluntad. Esther había estado por años separada del pueblo judío, en un contexto pagano. Nadie la podía identificar a ella como una mujer judía, porque ni su apariencia ni sus costumbres la delataban. Probablemente Esther conocía poco del Dios en cuyas manos iba a entregar su vida. Así que, con esto en mente, Esther se encuentra ante la decisión de vivir con pocas probabilidades de sobrevivir al desastre o dejar su vida en manos de un Dios al que, como hemos dicho, no conoce demasiado. Y Esther dijo, he aquí la respuesta de Esther: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Ahora se enfrenta a una decisión que definirá su identidad. ¿Seguirá viviendo como una mujer persa o asumirá su identidad como hija del pueblo de Dios? Sus 2 nombres en el libro, de hecho es la única persona con 2 nombres en el libro, Hadasa, el nombre judío, y Esther, el nombre persa, muestran su doble identidad. Pero este es el momento en el que ella debe elegir quién es realmente. Por primera vez en el libro, Esther se identifica abiertamente con su pueblo. Ella misma dice, ayunará junto a ellos. Vuelvo a leer el versículo 16. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Esther convoca un ayuno para toda la comunidad judía. Si había un momento para orar, era este, pero una vez más se guarda silencio con respecto al tema de la oración. Sin intervención divina, este acto de solidaridad no serviría de nada. Fácilmente podemos llegar a la conclusión de que este ayuno fue acompañado de una súplica a Dios. El pueblo del pacto tiene aquí una gran oportunidad para volverse a Dios, arrepentirse y depositar su confianza en Él, confiar en su misericordia. Además, esta forma de proceder era contraintuitiva. Al rey, según el texto que encontramos en el capítulo 2, versículo 9, al rey le gustaban las mujeres bien alimentadas. Si ella hubiese confiado en su belleza para alcanzar el favor del rey, no habría estado 3 días sin comer antes de presentarse ante él. De esta manera, podemos concluir con que Esther confiaba en la intervención de Dios. Por otra parte, también es cierto que la fe de Esther no era tan fuerte como podemos pensar. Aquella situación era terrorífica. Y fijaos en las últimas palabras registradas de Esther, antes de encontrarse en el atrio interior. Si perezco, perezco. Y en el original hebreo, esto tiene un tono de resignación. Es decir, no tengo otra salida. Esto es inevitable. Si me toca morir, pues moriré.
Y al final de este capítulo contenemos la respiración. No podemos dejar esta escena a medias. Capítulo 5, versículo 1. Y aconteció al tercer día que Ester se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Recordemos esos relieves que se encontraron en Persépolis, con aquel soldado con un gran hacha detrás del trono. Y ahí está Ester. Cuando el rey vio a la reina Ester de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Ester el cetro de oro que estaba en su mano. Ester entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Esta es la forma que tenía el rey de extender su gracia y concederle la vida a esa persona que se había presentado sin invitación. Aún no ha muerto Ester, pero tampoco podemos cantar victoria. La tensión continúa, el decreto mortal contra la comunidad judía sigue en pie. Los malvados planes de Amán siguen adelante. ¿Qué estrategia, ahora que Ester vive, qué estrategia tiene ella para salvar su vida y la de todo su pueblo? Versículo 3. El rey le dijo: ¿qué te preocupa, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. El rey pensaba: Ester debe tener una buena razón para venir aquí arriesgando su vida. Sin embargo, ella no se precipitó en dar a conocer su petición, sino que actuó con astucia. Versículo 4. Ester respondió: si le place al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. ¿Por qué esta demora? ¿Por qué el posponer la petición? Bueno, en primer lugar, Ester estaba pidiendo algo casi imposible: que se anulara un edicto que por norma no podía revocarse. Además, dicho edicto había sido promovido por el hombre más poderoso del imperio después del rey, y estaba firmado con el propio anillo real. Una petición prácticamente imposible. Además, si el rey aceptaba la petición de Ester, perdería una enorme cantidad de dinero. Recordamos la cantidad que estaba ofreciendo Amán: 10.000 talentos, que no llegaban a ser la mitad de su reino, pero sí aproximadamente la mitad de los ingresos anuales del imperio. Una absoluta barbaridad. No era en absoluto una cifra pequeña, pero aún más complicado. Para pedir todo esto, Ester tenía que revelar, que confesar que ella era judía, lo que suponía sacar a la luz una identidad que había ocultado todo ese tiempo y exponerse a que su propio marido reaccionara mal al descubrir que llevaba unos 5 años sin saber quién era realmente su esposa. Y son todas estas razones las que nos llevan a pensar por qué. ¿Por qué Ester demora su petición? A veces enfrentarse al poder del mundo requiere sutileza y discernimiento. Ester pudo haber entrado al palacio con acusaciones y exigencias con la fe de que Dios le ayudaría. Y sin embargo, en este caso Ester toma otro camino. Y no un camino menos piadoso o menos legítimo. A veces la sabiduría, la mansedumbre y la paciencia son las herramientas más eficaces para cumplir la voluntad de Dios. La historia de Ester es un hermoso ejemplo de esto. Ella esperaba el momento oportuno y ella decide actuar con prudencia, confiando en que Dios obrará en silencio y también a través de esa espera. Entonces el rey dijo, versículo 5, traed pronto a Amán para que hagamos como Ester desea.
Y el rey vino con Amán al banquete que Ester había preparado. Ester ahora tiene a Asuero y a Amán, los dos hombres más poderosos del imperio persa, respondiendo a su iniciativa. Y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Ester: ¿cuál es tu petición? Segunda vez que lo pregunta: ¿cuál es tu petición? Pues te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún hasta la mitad del reino se te dará. ¿Por qué se presentó Ester en la sala del trono sin ser invitada? El rey continuaba sin respuesta. Versículo 7. Respondió Ester y dijo, y esto nos sorprende nuevamente: mi petición y mi deseo es, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido. Y lo vuelve a posponer: que venga el rey con Amán al banquete que yo les prepararé, y mañana haré conforme a la palabra del rey. Ester pospone nuevamente su petición inteligentemente. Ester está comprometiendo al rey con sus propias palabras. Ya, recordamos, ya le ha prometido 2 veces conceder el deseo de su corazón. ¿Y por qué rechazar a su mujer otro banquete? Además, todo parece estar bajo su control. Notemos cuáles son las palabras que Ester escoge. Si le place al rey, si ha hallado gracia ante los ojos del rey. Él se está sintiendo al control total de la situación, cuando en realidad no es así. Ester sabe que si el rey acude al segundo banquete, está de forma implícita accediendo de antemano a conceder su deseo y cumplir su petición. Sea cual sea, retroceder en una promesa tan pública y repetida supondría perder gran parte del prestigio. ¿Y qué hay de Amán? Versículo 9. Dice que Amán salió aquel día alegre y con corazón contento. Era todo un honor ser convocado a una fiesta tan privada y exclusiva como aquella. Pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey, y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. El edicto contra los judíos no produjo ningún cambio de actitud en Mardoqueo. Amán estaba flotando en las nubes después de la fiesta, soñando con gran poder y prestigio, pero solo fue necesario ver a Mardoqueo en esa postura irreverente para recordar que su influencia no había cambiado en absoluto. Así que estalló la burbuja y pasó rápidamente del gozo a la rabia. Su alegría y su ira son simplemente expresiones externas de la idolatría de su corazón, que era el reconocimiento público. Todo giraba alrededor de su ego. Mientras recibía adulación, Amán se sentía lleno, pleno, satisfecho. Pero cuando su imagen era de alguna manera atacada, como lo estaba haciendo con Mardoqueo, de pronto se encendía su furor. Ese era el ídolo de Amán. Versículo 10. Amán, sin embargo, dice que se contuvo en ese momento. Fue a su casa y mandó traer a su amigo y a su mujer Zeres. Entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo le había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Y Amán añadió: aún la reina Ester no permitió que nadie excepto yo, viniera con el rey al banquete que ella había preparado. Y también para mañana estoy invitado por ella junto con el rey. Mientras trama el plan diabólico, Amán cree que todo está a su favor, todo está saliendo redondo. Mardoqueo aún no ha sido aniquilado, pero ahora cuenta con el beneplácito incluso de la reina Ester. Su poder se consolida mientras el final de su enemigo se acerca. Puedo imaginar a ese hombre todo orgulloso, saliendo de aquella fiesta y posteriormente, después de ese cabreo momentáneo, traer a su amigo y su familia para contar de su hazaña, de su ascenso, de todo lo que había
logrado para calmar de alguna manera su amargura, su angustia, su frustración. Pero realmente eso no lo calmaba. Sin embargo, dice el versículo 13, y aquí se muestra su amargura: nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado en la puerta del rey. Amán tiene poder, riquezas, hijos, hijas, que por cierto era algo que no necesitaba recordar su mujer, pero le gustaba hablar de todo lo que había conseguido. Tenía honra, tenía el favor del rey y la reina, pero no era suficiente. Mardoqueo estaba tocando donde más le dolía. Y Amán necesitaba eliminar ese dedo de la llaga. Le estaba doliendo porque estaban tocando su ídolo, estaban tocando su imagen, estaban tocando su prestigio. Y con muy buen agrado recibió el consejo de su mujer y su amigo, versículo 14. Su mujer Zeres y todos sus amigos le dijeron: haz que se prepare una horca de 50 codos de alto, y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete, y el consejo agradó a Amán e hizo preparar la horca. Siguiendo el consejo, Amán construye una horca tan extraordinariamente alta como su orgullo. Su honor sería restablecido cuando aquel insolente y rebelde judío colgara de aquella horca. Si hacemos una pausa en este momento de la historia, podemos observar cómo el abuso y el mal uso del poder no llevan a un buen cauce. El rey ordenó en el capítulo 1 que todo hombre fuera señor en su casa. Y, sin embargo, lo vemos en el versículo 5 de nuestro pasaje actuando según el deseo de su mujer Esther. Igualmente, Amán se crea el control de todo, aunque en realidad termina obrando según las palabras ¿de quién? De su esposa. Estos detalles nos muestran cómo irónicamente hombres que tratan de imponer por la fuerza su autoridad y que quieren dominar la escena, en realidad siguen las instrucciones de los demás. Nuevamente nos hacemos la pregunta: ¿quién está al control de la historia? Dios. Y Dios se está burlando de estos hombres desde los cielos. El texto que hemos estado leyendo hoy está lleno de aplicaciones para nosotros. Normalmente me gusta introducirla en el texto, pero en este caso la he puesto al final. En primer lugar, nosotros aprendemos que cuando nos acomodamos al mundo, nos alejamos del pueblo de Dios. Esto lo vemos en Esther capítulo 4, versículo 5. Mientras la mayoría del pueblo ayunaba, Esther seguía ajena al peligro. En el palacio estaba aislada, sin notar o sin darle importancia a lo que estaba sucediendo. Solo cuando Mardoqueo llevó la amenaza hasta su habitación, dejó las comodidades del imperio y se unió al ayuno. Pero solo cuando ocurrió eso. Y así también con nosotros, cuando nos acomodamos al mundo, comenzamos a perder sensibilidad hacia las cargas del pueblo de Dios, de la Iglesia de Cristo. Preguntas que debemos hacernos: ¿estoy ciego a la realidad del mundo y del sufrimiento de la Iglesia? ¿Conozco lo suficiente sobre la Iglesia perseguida como para afligirme y orar por ella? ¿Sé cuáles son las cargas de mis hermanos como para apoyarles con oración y, si corresponde, con ayuno? Nuestras reacciones revelan a qué comunidad pertenecemos. Si callamos ante la burla a la fe, terminamos alineándonos con el mundo. Si evaluamos la vida según los valores del mundo, entonces estamos mostrando que ese es el lugar donde hemos puesto nuestro corazón y que ese es el lugar al que tal vez pertenezcamos. En segundo lugar, en la crisis solemos reaccionar como ateos prácticos,
Y esto lo vemos en el caso de Mardoqueo, en Esther 4:8. Mardoqueo sabía que no tenía poder para cambiar nada y en primer lugar acudió a Esther como la única posibilidad humana. Y nosotros, en momentos difíciles, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿Qué es lo que hacemos primero? Generalmente recurrimos a la resignación o a nuestros propios planes, no a una fe firme que clama a Dios. Los momentos de presión revelan si realmente creemos lo que confesamos. Cuando llegan enfermedades, cuando llegan pérdidas, injusticias, dolor, amenazas, cuando llegan aflicciones, es ahí donde se ve si buscamos refugio en Dios o si por el contrario, solo en nuestros recursos. Estos momentos son los que dejan claro quiénes somos y dónde está puesta nuestra confianza. Y muchas veces lo que falta es lo esencial, lo que permanece en oculto en el texto, la oración. En tercer lugar, Dios nos usa, pero no depende de nosotros. Esther 4:14. En el momento en que Esther duda, Mardoqueo le recuerda que si ella calla, Dios traerá liberación de otra parte. Y es que nosotros no somos instrumentos imprescindibles en las manos de Dios. Dios puede prescindir de nosotros y es nuestra responsabilidad responder ante Dios por nuestras decisiones. Es nuestra responsabilidad ejercer los dones que Él nos ha dado y responder a su llamado. Esther teme acercarse al rey y Mardoqueo le enseña que el plan de Dios no se detendrá por la pasividad de nadie. Si ella no actúa, Dios usará otro instrumento, pero su silencio traerá también consecuencias para ella y su casa. De la misma forma pensamos que o son indispensables o en otros casos que si no hacemos nada todo se va a perder. No, Dios está al control de todo. Y si no nos dejamos utilizar por Él, Él dispondrá de otros medios para llevar a cabo sus propósitos eternos. Pero nuestra es la responsabilidad. En quinto lugar, cada creyente enfrenta momentos decisivos. En Esther 4 vimos cómo la reina tomó una decisión que dio a conocer quién era y a quién pertenecía. Identificarse con el pueblo de Dios, aún sabiendo que podía costarle la vida. Ese momento definió su identidad y abrió el camino para la liberación de su pueblo. Así también nosotros enfrentamos momentos en los que debemos decidir si viviremos como el mundo o si tomaremos nuestro lugar con Cristo. La fe real no es solo un sentimiento, implica valentía, implica obediencia, implica asumir el costo de seguir a Cristo. La fe real no es solo un sentimiento. Quien se identifica con Cristo inevitablemente enfrentará oposición. Forma parte de nuestra identidad. Este pasaje nos llama a tomar decisiones que pongan de manifiesto nuestra fe y nuestra lealtad a Cristo, confiando en que Dios usará nuestra obediencia, aunque sea débil, nuestra fe, aunque sea débil, para cumplir sus propósitos. Podemos decir con Esther, si perezco, perezco, pero que sea para la gloria de Dios. En sexto lugar, la fe no solo confía en el poder de Dios, sino también en el tiempo de Dios. En el capítulo 5 vemos que Esther avanzó con paciencia, sabiduría y prudencia. No irrumpió delante del rey exigiendo su petición, esperó el momento, preparó el terreno y actuó con estrategia. Esto nos recuerda que la fe verdadera no es precipitación. Confiar en Dios no significa correr sin pensar. Dios usa tanto nuestro coraje como nuestra sensatez. Dios usa nuestra oración, pero también nuestras decisiones cuidadosamente meditadas. A veces decimos que actuamos por fe, cuando en realidad solo estamos siendo
impacientes. Pero lo justificamos, no, es por fe, porque yo me muevo por fe. Bueno, muchas veces oramos por trabajo, provisión o dirección, y cuando no vemos respuesta, actuamos apresuradamente. ¿Por qué? Porque sí, confiamos mucho en el poder de Dios, pero no queremos esperar el tiempo de Dios. Y aquí el libro de Esther nos enseña, aquí no todo es apresurado, no todo son demostraciones grandiosas del poder de Dios. También Dios se mueve a través de sabias decisiones, a través de las esperas, a través de estrategias humanas, incluso a través de malas acciones, los pecados de su pueblo, porque Dios gobierna la historia aún nuestros mayores errores. En séptimo lugar, nuestras emociones revelan nuestros ídolos. Y esto lo vemos en el ejemplo de Amán. ¿Qué estaba pasando con Amán? Sus emociones expusieron su idolatría. Vivía para el reconocimiento público. Y cuando ese ídolo fue amenazado, reaccionó con violencia. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Un buen consejero habría ayudado a Amán a hacer precisamente esto. Mirar hacia adentro y preguntarse qué estaba dominando su corazón en ese momento. ¿Qué le hacía sentir un gozo desproporcionado? ¿En qué momento lo sintió? ¿Qué disparó de pronto su ira descontrolada? Esas son las preguntas que también debemos hacer nosotros, porque nuestras emociones, sobre todo las emociones fuertes, ponen de manifiesto nuestros ídolos ocultos. ¿Qué desencadena tu vida? ¿Qué desencadena en tu vida grandes expresiones de gozo? Amán habría necesitado ver cómo el Evangelio responde a esa necesidad de valor y significado, cómo solo Dios puede llenar el vacío que él intentaba cubrir con el prestigio, pero no hizo eso. Buscó consejo en quienes alimentaban su ídolo, en quienes le decían: sigue lo que sientes. ¿Sientes rabia? ¿Quieres matar a Mardoqueo? Levanta una boca, ahórcalo. Y así ya verás tú cómo te va a sentar bien la comida del rey. Eso es lo que le dijeron su mujer y sus amigos. Y desgraciadamente él hizo caso al consejo, encaminándose hacia la ruina. Nosotros no podemos aconsejar a Amán, pero sí podemos aconsejarnos nosotros mismos. Y a quienes amamos, no alimentemos la idolatría del corazón. Identifiquémoslas, confesémoslas, llevémoslas a Cristo, que es el único que puede sanarnos y reordenar nuestros afectos. Y por último, Cristo es el mediador que Esther anticipa. En Persia nadie podía entrar a la presencia de Asuero sin ser llamado. Hacía falta un mediador. Esther arriesgó su vida para interceder por su pueblo, sabiendo que el cetro podía significar vida o muerte. Y cuanto más nosotros necesitamos un mediador ante el Dios 3 veces santo. No podemos irrumpir ante su trono. Su justa sentencia ya está declarada. El alma que pecare, dice Ezequiel 18:4, esa morirá. ¿Quién podrá entonces hablar a nuestro favor? Jesucristo, el verdadero mediador, se identificó plenamente con nosotros, tomó forma de siervo y entró a nuestro mundo caído. Y a diferencia de Esther, él sabía que no solo arriesgaría su vida, sino que la entregaría. Su propio "si perezco, perezco" no fue una posibilidad, fue una certeza. En Getsemaní bebió la copa de la ira hasta el final, y por su muerte nosotros tenemos vida. Después resucitó y hoy intercede por los suyos. Sigue siendo nuestro intercesor. Padre, sostén a este hijo, fortalece a esta hija, acompaña su dolor, sostén su fe.
Ahí está Cristo intercediendo por nosotros. Nuestro mediador ya no sufre, no ayuna, no teme, Él reina. Pero nosotros todavía ayunamos, clamamos, esperamos, porque como la esposa, el novio aún no ha regresado visiblemente, y como esposa seguimos esperando. Sufrimos en este mundo, pero sabemos que la historia no termina aquí. Cristo vive, Él intercede y regresará para vindicar a su pueblo. Un día, y ese día llegará, ya no habrá más ayuno ni lágrimas. Habrá banquete. Y todos los que están unidos a Cristo por la fe entrarán a la presencia del Rey, no con temor, sino con gozo, porque el cetro ya fue extendido, porque tenemos acceso a la presencia del Rey, porque fue extendido para siempre en la cruz. Ese es nuestro consuelo, ese es nuestro refugio, nuestro mediador. Ese es el final de toda la historia. Amén. Amén.